La nave de los locos, por Cristina Peri Rossi, Editorial Lumen, 1984. El viaje, 12. El ángel caído. Cuando X está borracho, cosa que no le sucede a menudo, el alcohol le hace mal al hígado, le ocurren cosas maravillosas. A X la bebida lo pone tierno, sentimental, y como la paloma que vuela sobre las aguas, en ese estado incuba líricos amores por seres que no conoce y contempla de lejos, como el marino que con sus prismáticos ve aves que nadie puede ver. En una de sus travesías, X llegó a una isla, NM, llena de vegetación tropical, caminos de piedra, grandes caracoles colgados de techos improvisados con ramas, en cuyas cavidades crecen plantas y riscos empinados que descienden hasta un mar muy verde y transparente, con el fondo de piedras y de guijarros. El aire del lugar, lleno de perfume de las camelias, madreselvas y de los árboles frutales, había abundancia de nísperos, damascos, naranjos, limoneros y durazneros, embriagó al principio a X, que, venido del asfalto, experimentó una debilidad de los sentidos parecida a la somnolencia, a ese estado posterior al orgasmo que Ovidio, escéptico, llamó melancolía. El pueblo al que llegó X tenía un nombre místico, Pueblo de Dios, debido, según pudo averiguar en un libro de memorias, leído por azar años atrás, antes de saber, por supuesto, que un día, vagabundo y desprovisto de planes, llegaría a la isla, como el viajero que parte con rumbo preciso y una tormenta lo arroja a tierras que no conoce, a que la Edad Media fue morada y residencia de un hombre místico, antiguo cortesano, seductor y disoluto, el cual se dedicó a alabar en sus libros a Dios, en diversas lenguas, al mismo tiempo que estudiaba la flora del lugar y descubría la destilación del coñac, invención maravillosa que lo aproximó mucho más a Dios y a la cirrosis, bebida cuyos efluvios confundió ingenuamente con la piedra filosofal. Cuenta la tradición que aquel caballero gentil, amado de los reyes, trovador favorito de las damas, mundano e ingenioso, asediaba desde hacía tiempo a una mujer. Cierta mañana la siguió a caballo hasta el atrio de una iglesia famosa por sus sepulcros de alabastro. La dama había penetrado en el recinto sin volver los ojos. El caballero la siguió, dispuesto a hablar con ella. Entonces ella se volvió de improviso y descubrió su pecho roído por el cáncer. El caballero, conmovido por la revelación, abandonó sus hábitos mundanos, las cacerías en las cuales brillaba y destacaba, y se dedicó al estudio y al amor a Dios, destilando coñac en sus ratos libres. X se detuvo a descansar en una pequeña terraza del pueblo, bajo un techo de parra cuyos frutos todavía no estaban maduros, pero de todos modos impregnaban el aire con su olor. Había mesas y asientos de mimbre y se podía beber cerveza o un refresco. Del emparrado colgaban grandes conchas marinas recogidas otrora en la costa, antes de que el tráfico y la contaminación redujeran la fauna de océanos y mares, y cascos de botellas que filtraban la resplandeciente luz del sol. Un enorme loro verde parloteaba desde su jaula, mezclando en su conversación diversas lenguas, lo cual no extrañó a X, cuyo discurso frecuentemente era una combinación de sonidos codificados en diferentes idiomas. Algunos perros iban y venían entre las mesas. Un pequeño y vivaracho cachorro se acercó a X y lo saludó con visibles muestras de contento. X le quedó muy agradecido. En sus numerosos viajes había llegado a países y ciudades diversas, pero nadie nunca lo había salido a recibir, ni sonrió de satisfacción al extranjero. Mareado por el perfume, los recuerdos de Ramón Lull, el teólogo y sabio destilador de coñac que alababa a Dios en distintos idiomas,
X se sentó bajo el emparrado de uvas no maduras todavía, el perro se echó a su lado, y miró con satisfacción el muro de piedras desiguales entre cuyos resquicios nacían plantas. Pidió un coñac doble, en homenaje al místico que en medio de sus apostólicas correrías fue capaz de escribir un Ars Navegandi y una teoría de las mareas, por qué el mar en Inglaterra fluye y refluye, donde se sostiene que la tierra es esférica. Y respiró hondo, agradablemente acariciado por la tibia luz del sol. Bajo el emparrado vio a diversos turistas que lucían ropas frescas y livianas, como correspondía a la estación. Sus ojos se detuvieron en la figura de una vieja dama sentada, sola, que bebía una discreta taza de té. Embriagado por el perfume maduro de los damascos caídos que regaban el suelo, por el murmullo del agua de un torrente que corría no lejos de ahí, entre musgos y arbustos de mora, y por la segunda copa de coñac, X le dirigió una espléndida sonrisa. Una sonrisa embelesada, que era una bendición por la alegría de su presencia. Era una vieja dama rubia y gruesa, de tez muy blanca, labios delgados y ojos claros, pequeños, rodeados por pestañas largas y sedosas. A pesar de la edad, de los años que habían acumulado grasa a ambos lados del cuerpo, dándole a esa apariencia compacta, rotunda, X adivinó la tibieza de esa gordura, el blanco extraordinario de la piel, la contenida flacidez de una carne que lentamente se iba desmoronando, y la amó. Lo que más maravillaba a X de la dama era el rostro de querubín envejecido, de ángel que ha engordado entre los placeres de la gracia. Mucho más que la cuestión del sexo de los ángeles, al respecto del cual no tenía ninguna duda, había ángeles varones con su pequeño miembro entre las piernas y los huevos rollizos aún no desarrollados, y había ángelas niñas con su delicada incisión apenas más oscura que el resto de la piel. A X le interesaba el problema de la edad de los ángeles. Por una extraña perversión, durante siglos los pintores y teólogos parecieron creer que solo las criaturas imberbes y de sexo masculino podían adquirir la calidad de ángeles. X estaba convencido, en cambio, de que los impúberes eran ángeles caídos como los damascos. Los verdaderos ángeles tenían más edad, chocheaban a veces, sus miembros temblaban por la vejez y a veces eran ángeles o ángelas calvas. En cuanto a la vieja dama de rostro inmaculado, X admiró sus mejillas gruesas y que empezaban a flaquear, los labios finísimos, casi perdidos entre las comisuras acentuadas por dos arrugas incrustadas en la carne, los cabellos abundantes y delicadamente platinados, las manos blanquísimas y tersas que hacían con inmensa suavidad la discreta taza de té. La vieja dama estaba sola, sentada contra la pared de piedras desiguales, donde crecían menudas hierbas, sonriendo complaciente cuando los niños, semidesnudos y borrachos por el sol, pasaban a ráfagas a su lado volteando sillas. Hacía con delicadeza la taza de té, elevaba apenas la cabeza y sonreía a la beatitud del aire, a la fragancia de los árboles, a la dicha de estar ahí. Tenía un vestido verde seco que encantaba a X porque dejaba asomar bajo la corta manga sus gruesos brazos blancos. Su rostro expresaba tal serenidad y placidez que X confirmó enseguida que en efecto estaba frente a uno de esos ángeles de edad madura que los teólogos y pintores ignoraron. Al tercer coñac, X, cuyo hígado ofrecía muy poca resistencia al alcohol, ya recordaba perfectamente los versos de los poetas del Dolce Stil Novo, detalle que lo distinguía de los demás exiliados incapaces de recordar más que poemas y canciones folclóricos, es decir, detestables.
Voi che per gli occhi mi pastaste al core, ed estaste la mente che dormía, guardate a la angostiosa vita mía, que sospirando la destruye amore. Y las admirables calles de Verona, por donde Dante se paseaba antes de ser desterrado, tan enamorado de Beatriz como de Guido Guinizelli. En el preciso momento en que X iba a dirigirse a la dama citando a Cavalcanti, ella muy correctamente lo interpeló en un español defectuoso que a él de todos modos le pareció completamente encantador. Ella quería saber algo acerca de un horario de trenes y X se levantó diligente a averiguar y cuando regresó con la información precisa, más un ramo de flores que cortó apresuradamente del lugar, le pidió respetuosamente permiso para sentarse a su lado. Ella le sonrió y X pensó venturosamente que por lo menos le llevaba 35 años. Es decir, que cuando él tuvo, sí, una vez tuvo 15 años, ella tenía 50. Ahora debería tener por lo menos 68. La dama aceptó muy delicadamente la oferta de X. Sonrió sin dirigir a nadie especialmente su sonrisa. Sonríe porque es un ángel, se dijo X, y los ángeles no necesitan pretexto alguno para sonreír, dotados como están de impunidad. Sonríe desde la gracia celestial y su sonrisa es la pauta de la armonía, del orden del universo. El perro lo había seguido y ahora, fatigado por el calor, reposaba en el suelo, sentado ante los dos. Está bien, pensó X, no es celoso. Ella tampoco. La vieja dama hablaba una lengua que X no conocía, por lo cual la conversación era difícil. Pero esto, que en circunstancias normales lo habría deprimido, en este caso le estimuló, lanzándose a hablar desinhibidamente. Me llamo X, le dijo. Por circunstancias especiales que tienen más que ver con la marcha del mundo que con mis propios deseos, desde hace años viajo de un lugar a otro sin rumbo fijo. Es usted una mujer bellísima, agregó dándose cuenta de que había encontrado un estilo de seducción anticuado que se adecuaba perfectamente al caso. Y muy antiguo y muy moderno, citó para sus adentros. ¿Rubén Darío o Víctor Hugo? Es posible que ella no haya entendido lo que dijo X, ni le contestara nada acerca de su nombre, edad, religión, partido político, país de procedencia e impuesto a la renta. Pero estas declaraciones policiales no interesaban a X, que estaba convencido de que se trataba de una dama sueca, 5 veces abuela, viuda desde hacía varios años, lo cual eliminaba a un posible incómodo competidor, que disfrutaba sola de unos días de vacaciones en la isla. X observó que los brazos de la dama se afinaban notablemente hacia las muñecas, siendo en cambio su parte superior, la que empezaba junto a los hombros, extremadamente gruesa y redondeada. Los codos, sumidos en la gordura de esa zona, en lugar de sobresalir como suelen hacer los codos, naufragaban y había que ir a buscarlos a un hoyo interior lleno de hendiduras y de arrugas. Cuando conseguí entender la charla de X, que se había disparado en una larga rememoración de ciudades, mujeres y guerras, inesperadamente la mujer introducía temas nuevos, hacía preguntas o reflexiones que encantaban a X. He enviado a mi perro a una escuela, escuchó decir a la vieja dama, para que aprenda inglés, ya que el pobre solo entiende el sueco. Ya ha hecho muchos progresos y ahora se sienta enseguida cuando le dicen sit down. A X la experiencia le pareció fascinante y de inmediato le preguntó si el perro se ponía de pie cuando alguien le decía siéntate, pero ella no entendió su pregunta. La dama tenía un cesto de paja con una enorme dalia bordada y X sintió que también amaba la dalia,
el cesto, las pulseras doradas que colgaban de los rollizos brazos blancos, las sillas de mimbre, los dedos de los pies de los turistas y hasta el sudor del dueño del café que no se bañaba muy a menudo, como suele suceder en Europa. Pero cuando miró por debajo de la mesa y vio que la noble dama calzaba sandalias, por encima de todo, más que a la quinceañera que los miraba curiosa, masticando con obscenidad un damasco que dejaba deshacer sádicamente entre los labios, más que a sus cabellos lacios alrededor de la cara con restos de yodo de mar y de caléndulas. X amó esas sandalias rosadas. Si hubiera sido un maniático sexual, y en sus sueños lo era como todo el mundo, X se habría dedicado a perseguir a mujeres que usaran sandalias. Estuvieran recubriendo parcialmente un pie, dejando deliciosos territorios de carne al descubierto, o bien solas, luciéndose en un escaparate o delicadamente apoyadas sobre la alfombra, las sandalias le provocaban una intensa excitación. Si eran sandalias discretas, con su clásico encordado en diagonal, su tacón delgado y esbelto, el tipo de excitación que le provocaban era de carácter más bien lírico. Entonces podía contemplarlas largamente, separándolas del pie que las llevaba y observarlas como objetos en sí mismos, dejando que su imaginación evolucionara libremente. Si en cambio eran sandalias rústicas, con una finísima suela delgada como una hoja de afeitar y con un solo cordel anudado alrededor del tobillo, a X le provocaban una clase de excitación erótica con rasgos perversos. En este caso se trataba de unas delicadas sandalias color rosa pálido, en notable armonía con el resto de la figura. Dejaban algunos trozos del gordo pie al descubierto, con sus muelles dedos como almohadillas y el angosto y blanco tobillo al aire. Mirando respetuosamente los ojos celestes y acuosos de la noble dama, X, borracho por el sol y el coñac destilado en noches de teología y ciencia, continuó hablando de temas diversos, mientras ella, complacida, bebía su té con ademanes medidos, delicados, expertos. No le importaba entender y a X no le importaba ser escuchado, fórmula de la que depende el éxito de las parejas del mundo. De modo que cuando ella terminó su infusión e hizo ademán de levantarse, separando un tanto la silla del borde de la mesa para que su voluminoso cuerpo pudiera desplazarse con menor dificultad, X, que a esa altura estaba disertando acerca de los planes del Banco Mundial para solucionar el hambre de 600 millones de pobres absolutos y que consistían, según Robert McNamara, en tratar de que se reprodujeran un poco menos, dada la irresponsable tendencia de los pobres a aparearse entre sí, no vaciló en ponerse él también de pie. El perro, diligente, hizo lo mismo. No bien abandonaron la terraza con su techo emparrado y se dirigieron al camino de piedra que conducía a alguna parte, X, caballeresco, ofreció gustoso su brazo a la vieja dama, para que ella se apoyara. Entre los vaos del sol y la leve embriaguez del coñac, X divisó aún la sonrisa burlona de la chica en camisa que con los cabellos mojados y los senos pegados a la ropa mordía un durazno, como si mordiera alguna otra cosa. Hacía calor y múltiples animales chillaban, chicharras, grillos y ranas posiblemente. El camino era un poco empinado y ascendía por la enorme y recta montaña azul cubierta en las faldas de abundante vegetación. Por las calles del pueblo iban caminando despacio, como un hijo solícito que acompaña a la madre anciana, como un huérfano que ama a la madre. Cada uno hablaba en su lengua, pero de vez en cuando la vieja dama hacía un gesto para que X observara el tronco ancho y retorcido de un algarrobo, o mirara un olivo centenario, o contemplara el lejano vuelo de un halcón cerca de la cima de la montaña y que ella divisaba perfectamente con sus dulces ojos celestes. Y X obedecía, admirando la exuberancia de las bugambilias,
de espléndido malva, adivinando el curso del torrente entre las piedras y los arbustos. Pasaron por los lavaderos de piedra, con sus techos llenos de enredaderas, por el puente de troncos secos que atraviesa un río sin agua, y por la enorme glorieta que, como un tejado de flores en un día de boda, conduce a las parejas hasta el rellano del hotel. La habitación tenía una ventana, y esto agradó mucho a X, pues era una ventana llena de macetas con geranios, helechos y mimosas. Los postigos verdes filtraban la luz del sol. Lejos se escuchó el cencerro de las ovejas. Había un pequeño recibidor con una mesa, 2 vasos y una planta de finísimas y largas hojas verdes con una red de nervaduras amarillas, cuyo nombre X ignoraba, pero no vaciló en bautizar cola de tigre. También había 2 sillas de mimbre y se sentó en una. Más allá del recibidor veíase el dormitorio con una gran cama antigua de madera de respaldo labrado y un ropero de 4 puertas, macizo. La noble dama fue hacia el ropero y, trayendo una deliciosa botella en forma de trapecio, le ofreció a X una taza de té frío que él aceptó con sumo gusto. Le agradaba el aire sereno de la habitación, la beatitud que ella transmitía a todas las cosas y hasta el corpiño blanco que adivinó debajo del vestido, sujetando el desborde de sus enormes senos. El apareamiento fue lento y difícil, pero lleno de esas pequeñas delicadezas e intimidades que tanto seducían a X. En primer lugar, ella se había resistido con largas y buenas razones expresadas en una lengua que él no entendía, pero cuyo sonido le agradaba. Cuando terminó de hablar, estaban sentados en el pequeño recibidor frente a los 2 vasos de té. Él delicadamente enganchó su dedo pulgar con el de ella. Era un pulgar que se afinaba hacia la punta, empezando blanco y rechoncho, allí donde la carne de la mano abultaba más, inmaculado. Un pulgar inocente, gordo, seráfico, como si nunca hubiera sido tocado. Posiblemente ella tenía cosquillas, pues se rió enseguida de una manera graciosa y coqueta que él compartió. Para combatir la timidez de la noble dama que podía contagiarlo, X se largó a hablar, otra vez, ahora de tapices. No tenía la menor idea de cuál era el motivo para hablar de los tapices de Cracovia, salvados de la invasión nazi gracias a la arriesgada acción de los patriotas polacos. Pero de la pasión que ponía en el tema, se deducía que era de eso y no de ninguna otra cosa de lo que quería hablar con la dama. Se acordó que luego de peligrosísimos viajes clandestinos en pequeñas y escurridizas naves, los tapices llegaron por fin a Canadá, y habló con tanto entusiasmo de los riesgos y los accidentes que sufrieron los tapices que la noble dama, entusiasmada sea por el acento de X, sea por lo que entendía del relato, lo comenzó a mirar a los ojos intensa y complacidamente. Su mirada celeste, recogida en las piedras del camino, entre las hojas y el agua, era tan fresca y juvenil, tan recatada e incitante, que X se dio cuenta de que había conseguido vencer el pudor inicial. Le pidió que le permitiera contemplarla mientras se desvestía. Ella no entendió su pedido, y aunque se puso de espaldas para hacerlo y pareció resistirse en principio a que él la ayudara, X la miró con tanta ternura en los ojos que consintió. Primero desabrochó el angosto cinturón de cuero verde que se hundía en las carnosidades de su cintura, ajustando el vestido. X lo quitó con delicadeza y una vez entre las manos lo dejó colgar como símbolo de su castidad de la ventana. El vestido tenía una larga cremallera atrás, lo que permitió a X abrazarla contra sí, comprobando, asombrado, que sus brazos no alcanzaban para encerrar a la noble dama por entero. Delicada comprobación.
Le pareció quererla mucho más por eso. La retuvo así unos instantes, apretada contra su pecho, hundido todo él contra esa maravillosa mole de carne, de blanca, tersa carne, donde algunas venas azules asomaban como ríos dibujados. Ella, temblorosa, recatada, lo dejaba hacer, no sin mirarlo a veces con asombro. Aunque ya había bajado la cremallera del vestido, X prefirió quitar primero la ropa interior, deseoso de contemplar la majestuosa carne de la dama sin intermediarios. Haciéndola contra sí sin dejar de sostenerla por el talle, X se inclinó y hundió su mano bajo el vestido. Rozando fantásticas moles de carne blanca y tersa que parecían deshacerse tibiamente entre sus dedos, avanzando por nubes de algodón que al tocarlas mostraban pozos negros como la luna, X llegó hasta el borde mismo del calzón. Tal como había imaginado, en cuanto lo tocó se dio cuenta de que era un ancho y largo calzón de seda, posiblemente blanco o color carne, con pequeñas rayas verticales del mismo color, que descubría por un adelgazamiento de la tela. Emocionado fue deslizándose hacia abajo, abriendo un poco las piernas de la dama que debido a la gordura se cerraban en una sola, estrecha línea. Los pies en cambio eran blancos, regordetes y pequeños, como los de una ángela pintada por Tiziano. En cuanto al corpiño, que era de una tela firme y compacta, X lo desabrochó enseguida, satisfecho de escuchar el tic del cierre al abrirse, y lo hizo descender por el arco de los hombros, dejando que la múltiple, láctea y mullida carne blanca se desparramara, escapándosele de las manos en abundantes pliegues. Entonces hizo que la noble dama se volviera, espléndida en su gordura, sin ropas, las piernas muy juntas y un poco torcidas hacia adentro, imberbe con los pocos pelos claros del pubis casi imperceptibles, con delgadas venas azules que recorrían su cuerpo y pequeños pezones malvas desproporcionados para la figura. X la contempló como a una de esas maravillosas criaturas mutantes, como a los seres imaginarios que aparecen en los sueños y en las láminas.